Bueno, pues muy bien. Muy buenas tardes. Perdón por el atraso de esta sesión, del inicio de esta sesión. Mi nombre es Ojra Sasa, yo soy docente e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y esta tarde me corresponde a mí moderar esta sesión paralela 4B, titulada Espacios Públicos y Espacios de Sociabilidad entre la forma y la articulación urbana. Al igual que las otras sesiones de este congreso, esta será grabada, ya está siendo grabada para ser colgada posteriormente en la página web del congreso. En nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del Quinto Congreso Internacional ISU, les doy la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan y principalmente pues a los y las ponentes. Como ya hemos indicado, pueden hacer consultas a través del chat o directamente una vez que hagamos el espacio de preguntas. La línea 4 de este congreso, Espacios Públicos y Espacios de Sociabilidad entre la forma y la articulación urbana, aborda las recientes discusiones disciplinares en los estudios de la forma urbana. Busca atender el potencial de los trabajos colaborativos y de los entrecruzamientos de prácticas teórico-metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, en fin, todas estas áreas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio y, por otra, superar la parcelación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares para comprender las complejas realidades de la ciudad contemporánea. 5 ponencias tendremos en esta sesión. En primer lugar, la ponencia titulada El espacio público como vínculo necesario al derecho de la ciudad. La presentarán Indíbil Solans Ibáñez y Juan Manuel Zaguirre Fernández de España. En segundo lugar, tendremos la ponencia de Parques de Bolsillo, elementos dinamizadores de los espacios públicos, paseos marítimos en Manga, Murcia, cuyos autores son Enrique Mínguez Martínez, Andrea López Garre y Enrique Mínguez Ros, todos de España. La tercera ponencia es del espacio público efectivo al espacio público equitativo, cuyos autores son Simón Gallego Agudelo y María Fernanda Cárdenas Agudelo de Colombia. La cuarta, Memoria, Cultura y Colectividad para la Resignificación del Espacio Público, Avenida Sexta y Río Cali, cuya autora es Liliana Andrea Clavijo García de Colombia. Y por último, Estrategias de Activación Urbana, cuyo autor es Mario Enrique Villalta Flores Estrada de Costa Rica. Entonces, iniciamos con la presentación de la primera ponencia, el espacio público como vínculo necesario al derecho de la ciudad. Les recuerdo a los y las ponentes que tienen 10 minutos para hacer la presentación. Gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Confirmáis si estáis viendo? Espero que sí. Hemos hecho la prueba antes. Bien, si no me comunico lo contrario, doy pie al inicio de la presentación. Este comunicado ha sido realizado por el doctor arquitecto Juan Manuel Zaguirre Fernández y por yo mismo, Indíbil Solans Ibáñez. Os agradezco a todos muchos estéis presentes aquí para escuchar nuestro comunicado. Hoy vamos a hablar sobre el espacio público como vínculo necesario al derecho a la ciudad. Exploración y reflexiones en torno al espacio público en tiempos de pandemia. En un primer momento vamos a hacer la introducción a la temática, comentaremos la metodología utilizada y a continuación daremos pie a los 4 escenarios que nos hemos planteado. Los 2 primeros se enmarcan en un marco más teórico y los 2 últimos serían más unos escenarios prácticos. Por último, daremos pie a las conclusiones que hemos extraído a raíz de hacer este comunicado.
Bien, a nivel introductorio, la comunicación trata de la reflexión sobre cómo las estrategias sanitarias para controlar la epidemia de la COVID que ya estamos sufriendo durante 2 años están alterando la estructura y funcionalidad del espacio público, al mismo tiempo que afloran disfunciones en el entorno urbano de nuestras ciudades, sobre todo, en concreto, la ciudad compacta, aspectos que no hemos sabido prever anticipadamente y que de alguna manera estamos sufriendo de una manera muy severa. La metodología que hemos utilizado para la realización de este comunicado se enmarca en respecto de la lectura y revisión de diferentes lecturas de personas relevantes de disciplinas como la filosofía, la sociología o la geografía. En concreto, podemos nombrar a pensadores como Henri Lefebvre, Jan Gehl, Richard Sennett, Jordi Borja o David Harvey. También hemos realizado una serie de compilación documental de diferentes imágenes de espacios públicos alterados a lo largo de la historia por diferentes pandemias. En un primer escenario nos planteamos la pregunta de si es que acaso, ¿qué es eso del derecho a la ciudad? En este aspecto podemos encontrar los autores como Henri Lefebvre, que cita que el derecho a la ciudad se plantea desde la perspectiva de derecho a la vida urbana, como el derecho de los habitantes urbanos a construir y decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado. En una línea similar, Harvey comenta que el derecho a la ciudad puede entenderse como un espacio de definición de lucha y reivindicación. En definitiva, hablar de derecho a la ciudad supone hablar implícitamente de la construcción del vínculo del espacio público. En un segundo escenario, nos preguntamos si es que acaso la ciudad puede entenderse sin espacio público, o si no son las dos cosas en definitiva lo mismo. El espacio público constituye un elemento esencial de las ciudades al actuar simultáneamente como lugar de encuentro e intercambio de relación. En este sentido, Gehl nombra que en toda la historia de los asentamientos humanos, las calles, las plazas, han constituido los elementos básicos en torno a los cuales se organizaban todas las ciudades. La historia ha demostrado virtudes de estos elementos urbanos, hasta tal punto que para la mayoría de la gente, las calles, las plazas, son la verdadera esencia del fenómeno ciudad. Pasados estos dos escenarios más teóricos, en los cuales nos hemos basado toda la investigación que aquí estamos mostrando, damos pie a los marcos más prácticos, iniciando esta primera ilustración, que correspondería a 1709, concretamente es una ilustración de Samuel Donnett, que representa la gran peste que sufrió Danzig. Aquí vemos cómo en la ilustración la urbanidad de alguna manera todavía no está del todo definida, no hay unas jerarquías que organicen este espacio público y podemos visualizar cómo las personas van caminando, de alguna manera ocupando todo el espacio de manera un poco rigurosa, ¿no? En el centro de la imagen nos encontramos a la figura de la muerte que acecha sin ningún tipo de pudor ni generando el pánico sobre la población, ¿no? Si bien, continuando en las diferentes representaciones que hemos ido recopilando, pasamos al 1869, la época victoriana, la época que representa la ciudad industrial, época y periodo en el que el hacinamiento eran muy patentes y de alguna manera facilitaba la propagación de los diferentes virus de la época, situación de hacinamiento que también hemos vivido con crudeza a raíz de la COVID, donde ha sido un aspecto que hemos intentado evitar a toda costa y que en algunos casos nos ha sido difícil. Por último, esta representación, dentro de las representaciones pictóricas que enseñamos, mostramos esta imagen de Antonio López, que representa la Gran Vía de Madrid vacía, una representación de 1974-1981. Es una imagen que parece una premonición, ¿no? Pues ha sido una de las imágenes que hemos podido ver en los momentos de confinamiento más severo, cuando apenas podíamos salir de nuestros hogares, salvo la estricta justificación de ir a comprar alimentos o, en todo caso, aquellas personas que debían desarrollar unas labores de trabajo esenciales para el funcionamiento mínimo de una sociedad. A continuación damos pie a lo que la arquitectura de alguna manera ha introducido estos componentes de pandémicos con las ideas higienistas y podemos ver en este caso una maqueta de un colegio a principios de los años 20, donde la arquitectura incorpora elementos higienistas como por ejemplo los grandes ventanales que permiten la correcta ventilación de los espacios o la entrada de luz natural, que además estos espacios son espacios
que ya cuentan con una relación directa con el espacio exterior, de manera que los usuarios puedan salir al exterior y no se produzca un hacinamiento como veíamos en la imagen de la ciudad industrial. Recogiendo ejemplos que recogen también estas medidas higienistas más próximas al territorio donde nos encontramos los realizadores de este comunicado, podemos ver imágenes como la de la derecha, el Hospital de la Sabinosa, es un hospital realizado también a principios del siglo XX y que recogía el tratado de los tuberculosos. Ese era un espacio que claramente recogía estas medidas donde los diferentes pabellones tienen una relación directa con el espacio exterior, bien ventilado, bien soleado, y de alguna manera pues, evitaba que la tuberculosis se propagara y pudiera curarse, ¿no? En un escenario mucho más densificado, una ciudad compacta, tenemos también el hospital, este dispensario central antituberculosos, que se corresponde a la imagen de la izquierda, donde podemos ver que también las medidas higienistas son recogidas con estos grandes ventanales que permiten el acceso y el ingreso de la luz solar y a la vez la ventilación necesaria para el tratamiento de esta enfermedad tuberculosa que por fortuna hemos sabido superar. Por último, una de las reflexiones que también nos hemos planteado es cómo, de alguna manera, estos espacios saludables, que sin lugar a dudas están en la memoria y en las palabras que estamos viviendo a raíz de esta pandemia, tienen que de alguna manera convivir con estos espacios públicos de identidad. En la imagen de la izquierda vemos el mercado de Marrakech, que sin lugar a duda es una imagen que claramente nos transporta a este lugar y identificamos claramente que corresponde con la identidad del lugar en el que se encuentra. Y en la imagen de la derecha, digamos, el Miguadó, este espejo de agua que representa, sin lugar a dudas, simboliza la esencia de Burdeos, ambos espacios de encuentro, espacios de recreo, donde las diferentes generaciones se encuentran y se relacionan, son ambos ejemplos de identidad de aquellos lugares en los que se encuentran. Entendemos que el espacio saludable es algo que tenemos que tener muy en cuenta, pero que en ningún caso debería de impedir que la identidad permanezca. Son conceptos y aspectos que creemos que tienen que convivir y tienen que entenderse. Por último, damos pie a las conclusiones. De alguna manera, primero explicaremos nuestros deseos. Entendemos que la ciudad, en sus calles, plazas, son lugares de encuentro, de relación, de intercambio, de inclusión social al servicio del ciudadano. En definitiva, la idea de que todos juntos, colectivamente, hacemos que una ciudad sea mejor, donde el espacio público promocione estilos de vida activos. Nuestra obligación como ciudadanos, haciendo uso del derecho a la ciudad, es reivindicar también el derecho al ejercicio y disfrute de la gobernanza activa en la construcción de nuestras ciudades. Para que todos estos deseos sean cumplidos, proponemos y concluimos que hay 5 puntos que pensamos, después de hacer el desarrollo de esta investigación, son esenciales que se cumplan. El primero de ellos sería pasar de un modelo de planificación urbana a un modelo de participativo de planificación de la vida urbana, donde todos los agentes sociales que viven y habitan el espacio público y la ciudad tienen que tener una voz y que tiene que ser escuchada. Por otro lado, apostamos por una movilidad activa saludable, por ejemplo, ir a pie, en bici, con transporte público o donde el vehículo particular eléctrico empieza a tomar una mayor presencia, dejando el transporte particular, convencional, que hasta ahora hemos utilizado de combustión fósil, que de alguna manera deja esa huella de CO2 y que está produciendo, entre otras cosas, esta crisis climática a la que próximamente nos estamos enfrentando, si no lo estamos ya. Creemos que también tenemos que introducir estos elementos por diferentes motivos, ya sea por las pandemias o por la crisis que nos estamos enfrentando y que también afectarán en alguna medida al espacio público. Por otro lado, también readaptamos zonas abiertas y habilitar espacios de esparcimiento que sean seguros. Creemos que el espacio público tiene que ser un espacio que la gente que lo va a utilizar no tenga de alguna manera temor a acudir a estos espacios, sino que se sientan seguros de que no van a contraer ninguna enfermedad y que son espacios pues, con toda la seguridad de poder ir sin ningún tipo de temor. También recuperar para la ciudadanía una parte del espacio que actualmente ocupa el vehículo privado y conseguir que el espacio público sea saludable y sostenible. Creemos que las ciudades de nuestros días han sido invadidas de alguna manera por estos vehículos privados que hace no tantas décadas no existían ni invadían, y de alguna manera
ha dificultado que este esparcimiento necesario para que la propagación de los virus no sea tan grande. Sería conveniente que fuera recuperado por la sociedad para precisamente propiciar este esparcimiento. Por último, reivindicamos también el derecho al ejercicio y disfrute de la gobernanza activa de la construcción de nuestras ciudades. Espero que esta intervención haya suscitado interés y que al final de la sesión podamos debatir sobre el tema tratado. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Indivil. Vamos a hacer las presentaciones y luego haremos comentarios y preguntas a ellas. Vale. Enrique, no sé cómo estás tú con... ¿Tienes sonido? No. No te escuchamos. Si te parece, adelantamos la siguiente presentación y vamos resolviendo el problema. Vale, pues entonces le damos paso a la ponencia del espacio público efectivo, al espacio público equitativo, que estará presentada por Simón Gallego Agudelo. Simón. Hola, listo. Estaba aquí haciendo un cambio, vale. Voy a presentar pantalla entonces. Ahí de estar presentando, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, me indicas entonces cuándo comienzo. ¿Cuándo comienzan los 10 minutos? Ya, empieza. Bueno, vale. Mi nombre es Simón Gallego Agudelo, de parte de la Universidad Nacional de Colombia, y junto de la mano de María Fernanda Cárdenas, tenemos entonces la ponencia titulada El espacio público efectivo, el espacio público equitativo, accesibilidad y uso de 4 espacios públicos de Medellín. La ruta entonces planteada es Medellín como un contexto físico, y hablar entonces de su indicador de espacio público por habitante, del déficit de este indicador y una tensión entre la efectividad como concepto normativo y teórico y de la equidad como una proposición e instrumento. Medellín como contexto, estamos hablando de una ciudad enmarcada en un valle, una conurbación de 10 municipios en el departamento de Antioquia, en el país Colombia. Se mueve entre los 1.450 y los 2.700 metros sobre el nivel del mar, 249 barrios oficiales, 2.4 millones de habitantes para el 2021 y una temperatura que se mueve entre los 16 a 28 grados centígrados. Esta es entonces la ciudad de la que estamos hablando, una ciudad que tiene valle, pero que también tiene un crecimiento poblacional en ladera, unos barrios formales y otros informales, una ciudad bastante compleja. El déficit del indicador de espacio público efectivo, hablaremos primero de su indicador, que el indicador es la proporción entre los espacios públicos existentes y el número de habitantes. Como lo podemos ver en la tabla, para 2014 estaba registrado como 3.58, pero para 2018 estaba en 3.74, que este fue el último anuncio oficial para la ciudad. El espacio público es el conjunto de inmuebles destinados por su naturaleza a uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas. Y el déficit entonces son las metas trazadas con relación al espacio, al indicador vigente. La meta trazada en este caso es por medio de un plan biodirector de toda la conurbación, de todo el Valle de Aburrá, que es de 7 metros cuadrados de espacio público por habitante. Esto quiere decir que con una proyección poblacional para el 2030, que sería de 2.7 millones, se deberían hacer 961 hectáreas nuevas de espacio público. Esto es el doble de lo que actualmente existe, el doble que debe ser construido en 9 años. La efectividad la define la norma nacional como los espacios públicos de carácter permanente, zonas verdes, parques, plazas, plazoletas y miradores urbanos, pero esto es una norma, una definición que lleva 23 años de vigencia sin ningún avance. Además es una característica local, es una característica nacional que no tiene pues una validación global.
y este carácter permanente nace en alusión al tiempo del espacio público, al uso del espacio público que debe estar abierto 24 horas de los 7 días de la semana. La pregunta entonces es si esto es suficiente como evaluación o como característica para determinar si un espacio público es efectivo. Niño González nos habla en un programa de espacio público en nombre del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la precariedad que tiene esta definición de espacio público y que esto no es suficiente para evaluar todos los tipos de espacio público de las distintas ciudades del país. La equidad, hablamos de una equidad territorial, una espacial y la accesibilidad, la territorial como la facilidad con la que un lugar puede ser alcanzado por uno o varios individuos dispuestos a desplazarse, la espacial, la distribución de las oportunidades, en este caso el espacio público en el territorio, de una manera equilibrada, y la accesibilidad, entonces es por el medio cómo se puede establecer cuán equitativa es la distribución de estos elementos. A su vez, es también la manera de evaluación y cuantificar la capacidad de los lugares, en este caso los espacios públicos, y este concepto lleva implícitas las nociones de localización y distancia, además de que estas distribuciones no siempre son salvables por las personas, según estos autores que presentamos. El método que usamos para hacer este análisis fue utilizar 4 casos de estudio distribuidos en la ciudad, y se realizaron 100 encuestas en cada uno de estos espacios públicos donde se tomó datos sobre la caracterización social, el lugar desde donde vienen las personas que usan estos espacios públicos, el medio de transporte utilizado, el tiempo de desplazamiento, la frecuencia con la que visitan estos lugares, la permanencia y las actividades que allí realizan. A su vez, se correlacionó con información geográfica, donde tenían las influencias teóricas dadas por la norma, el sistema orográfico, el sistema de transporte y la morfología urbana. Los espacios públicos determinados son estos 4: la Ciudad del Río, Villa Olímpica, Oda la Imaginación y Oda la Alegría. Aquí podemos ver que sus características y sus jerarquías según la norma son comunales y barriales, pero la población a la que benefician es más o menos la misma. Los espacios públicos de los que estamos hablando entonces son, en este caso, el primero es Parque de Ciudad del Río, que es este lugar que está señalado. Es un lugar que está en medio de una manzana desarrollada en plan parcial, es decir, no es un desarrollo predio a predio, sino por medio de polígonos, y tiene un equipamiento de carácter metropolitano, que es el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Medellín. El segundo espacio público es la Villa Olímpica, desarrollada en el marco de los Juegos Suramericanos de la ciudad, los Juegos Suramericanos que se llevan a cabo en la ciudad. También tiene un desarrollo de vivienda a nivel de polígono porque fue por medio de plan parcial, y el equipamiento es escala barrial, que es una ludoteca. El tercer espacio público es UBA la Imaginación. UBA significa Unidad de Vida Articulada, un programa desarrollado por las empresas públicas de servicios de la ciudad, en la que convertían los tanques de almacenamiento de agua en espacio público. En este caso, el espacio público es el que está delimitado y tiene un equipamiento que se confunde con el espacio público porque aprovechan la topografía. Este equipamiento es de carácter zonal. Me parece. El último espacio público entonces es UBA la Alegría, también una unidad de vida articulada, donde usan la topografía para hacer este espacio público. Como podemos observar, es el que está delimitado y tiene 2 equipamientos que están enmarcados, pues, o que enmarcan este espacio público. Estos son los 4 casos de estudio, y los resultados entonces son los siguientes. Por una parte, el lugar de origen nos muestra la cobertura que tiene estos espacios en todo el valle, que es el que estamos viendo en la fotografía. Aquí está la localización de cada uno de ellos, y acá se puede ver los lugares de origen registrados. Como es obvio, el Parque de Ciudad del Río, que es el que está de azul, tiene mucha más cobertura en todo el valle, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en los 10 municipios. Y luego las 2 UBAs son más zonales o más barriales, porque ven que su lugar de cobertura es mucho más próxima. Como resultado, también tenemos la relación entre el tiempo que se demoran las personas en llegar a los espacios públicos con el tiempo que permanecen allí. Para los casos de la UBA de la Imaginación y la UBA de la Alegría, que son la gris y la morada, y señalados por las flechas naranjas, aparece que las personas que menos tiempo se demoran en desplazarse son las personas que más se quedan en el espacio público. A diferencia de Ciudad del Río, que como lo veíamos anteriormente, tenía mucha más cobertura, las personas que más tiempo se demoran en llegar al espacio público son las que se quedan más de 60 minutos. En esta otra diapositiva podemos observar cómo la caracterización y el uso de los espacios públicos por medio del género. Entonces es predominantemente usado por las mujeres, en este caso 53%, como lo vemos en la tabla de abajo señalada,
pero si hacemos una segregación de estos dos géneros, las personas que más lo utilizan serían los hombres entre 18 y 28 años. El medio de transporte usado por relaciones caminando, hay un obvio uso de este medio de transporte para llegar a los espacios públicos, y a su vez lo que también es interesante es que prefieren ir a los espacios públicos acompañados que solos. En esta otra tabla podemos observar también la relación entonces de la frecuencia con la que visitan estos espacios públicos con el tiempo con el que llegan, perdón, con el tiempo que se quedan. Entonces, en la primera parte, en el primer recuadro, vemos a Ciudad del Río como las personas que más tiempo se quedan en el espacio público son personas que visitan el parque menos de una vez por semana, es decir, máximo 1 o 2 veces al mes. A diferencia entonces de la Uva de la Alegría y la Uva de la Imaginación, donde quienes más tiempo se quedan son las personas que visitan el parque más de 3 veces por semana. Esto indica entonces que las personas que más usan el espacio público son las personas más próximas y las personas que se van a encontrar frecuentemente. Y por último, en el caso de la Villa Olímpica, hay un uso mucho más elevado que las dos anteriores, que es de más de 3 veces por semana, es decir, 4, 5, 6 a 7 días a la semana, y es por medio de las personas, y estas personas son las que más tiempo se quedan, como se puede ver en la última parte, que es la línea más oscura. Y en este último gráfico ya vemos entonces el uso de las actividades o el tipo de actividades que se desarrollan en el espacio público. Para esto se hizo 5 categorías, que son las recreativas, culturales, pasivas, económicas y deportivas, y las personas podían elegir desde una actividad hasta las 5. En este caso entonces podemos observar cómo las recreativas son las que más tenían repercusión en el espacio público, al igual que por ejemplo las culturales y de nuevo recreativas. Las económicas aparecen en un promedio, las deportivas promedio alto y las pasivas y recreativas también promedio alto. Pero lo que es realmente contundente es que las personas que realizaban más de 3 actividades eran minoría. Simón, perdona que te moleste, pero nos queda 1 minuto. Listo. Entonces ya, como podemos ver a manera de discusión, Páramo nos habla de que la normativa se enfoca en caracterizar los espacios públicos definiéndolos y clasificándolos, pero que esto no da ninguna recomendación sobre su uso. Ahí es donde entran importantemente las conclusiones, hablando de que la jerarquía, independiente de esta jerarquía, los espacios públicos son más usados si yo soy capaz de llegar caminando. Entonces, estas 961 hectáreas nuevas que se deberían desarrollar deberían reconocer esas condiciones de la ciudad, una ciudad que tiene una topografía muy diversa. La pregunta es entonces, ¿necesita Medellín más transporte público y espacios públicos de escala municipal o necesita más espacios públicos barriales y zonales, pero de mucha más proximidad? Otra conclusión es que Medellín, sus espacios públicos son principalmente usados como lugares de recreación, entonces el reto que se viene es ampliar la oferta y diversificar sus usos, las cantidades de actividades que se pueden realizar en ellos, no solamente hacer espacios públicos de una única función. Y la última conclusión es que el espacio público debe entenderse como un elemento que no funciona por sí mismo, depende de más elementos. Como lo vimos al momento de la caracterización de los espacios públicos, todos tienen algún equipamiento que los mueve y que los acompaña. Entonces, hay que superar ese reducido concepto de que define el espacio público como una zona verde y un andén nada más, algo muy horizontal, y exigir desde la norma más componentes en el mismo espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Creo que tenemos un montón de ideas y preguntas que luego intentaremos discutir contigo. Vale. No sé si Enrique ya tiene sonido o... Ahora tienes el micrófono apagado. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Estupendo. Entonces, Vale. ahora se ve la pantalla. Todavía no. No la vemos todavía. ¿Se ve ahora? No. Enrique, yo en todo caso descargué su presentación. Yo podría presentarla y usted me Vale. va... Ya. Ya está. ¿Se Ahora ve sí. ahora? Bueno, pues perdonar todas las inconvenientes y pedir disculpas a Simón porque estaba intentando por todas las formas localizar esto. Bueno, brevemente.
La ponencia, el nombre es Parques de Bolsillo, elementos dinamizadores de los espacios públicos aplicados a los paseos marítimos en la Manga de Mar Menor, Murcia, en España, en la zona sureste del Mediterráneo español. El entorno donde vamos a aplicar el concepto de parque de bolsillo es un lugar absolutamente idílico, es la Manga del Mar Menor, es la piel que se ve en la parte izquierda. Coloco pantalla completa, vamos a ver, se ve mejor así. ¿Se ve ahora? Sí, perfecto. Sí. Entonces, en la parte a la derecha es un brazo de mar que separa el mar Mediterráneo de la laguna de agua salada, una de las más grandes de Europa. Este brazo de mar tiene unos 24 kilómetros de longitud y una extensión variable que va de unos 350 metros a unos 1.250. Es un lugar con muchas figuras de protección, tanto nacional como internacional, lugar de importancia comunitaria, zona de protección de aves, etc. En los años 60 se busca para este entorno natural, que es la imagen de la izquierda, era un sistema dunar donde no había nada construido, con el desarrollo inmobiliario en los años 60 del siglo pasado en toda la costa mediterránea, zona de Benidorm, Marbella, Alicante, toda esta zona, se busca al famoso arquitecto Bonet Castellana, que había estado trabajando en Punta Ballena y tenía bastante prestigio, en desarrollar todo un complejo en esta zona que, como vemos al final, se ve invadida por una serie de edificios en altura y edificios de baja densidad. El planteamiento inicial a lo largo del tiempo va sufriendo variaciones en los 10 o 12 años que este arquitecto prestigioso está aquí y al final pues resulta que crea un entorno realmente deshabitado durante todo el año prácticamente, menos de unos 4.000 y pico habitantes y un entorno que supera en algunos momentos en la época estival más de 150.000 habitantes. Nosotros, conociendo el valor de este entorno, había unos fondos europeos de gran cantidad económica y presentamos el proyecto a una estrategia que se llama EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, y con varios objetivos temáticos, 4 concretamente, y al final, en el objetivo temático 6, que era favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, incluimos dentro de todas las estrategias que presentamos para revitalizar este entorno, una de ellas fue construcción de plazas al mar. Este proyecto al final fue aceptado y tuvo una subvención que se está desarrollando ahora a fondo perdido que llega casi a 19 millones de euros, con lo cual ha servido para poner en valor este proyecto que estamos hablando. La estrategia de revitalización de esta zona, en el capítulo de plazas al mar, nos basábamos en los famosos parques públicos de bolsillo, los famosos Pocky Parks. La estrategia existía en poner en valor determinados espacios de superficie más o menos reducida y que ya tiene su origen, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, en aras a reconstruir todo lo que en su momento fue deconstruido, pues sobre todo basándonos en la posición de los lugareños y la identidad del lugar. Tenemos muchos ejemplos, esto ahora se ha puesto muy de moda, pero como decimos, tiene una tradición y viene de tiempos atrás. Entonces, ciudades o capitales como Londres, París y bueno, Nueva York, hay intervenciones de este tipo donde se pone en valor toda esta serie de características que nosotros pensábamos que era posible llevar a cabo. Anteriormente, en los años 2004 y 2005, habíamos presentado unos concursos para esta zona y tuvimos la suerte de ganar 2 concursos de paseos marítimos de una extensión casi de 3 kilómetros, 2 kilómetros y pico. Todo esto que está en la parte inferior es el mar Mediterráneo y lo que está en la parte superior sería la laguna de agua salada. Estos concursos que ganamos en el 2004 y 2005, y desde entonces no se había hecho nada, tenían un presupuesto muy alto y era inabordable poder materializar esto. En su momento la administración intentó hacerlo, pero era tal el presupuesto que no se materializó. Estamos hablando de entre 8 y 9 millones de euros. Y creímos que la posibilidad de buscar efectos de acupuntura, como podían ser los parques de bolsillo, podía ser una solución. Posteriormente, el tramo que está a la izquierda nos lo encargaron ya con la experiencia que teníamos de los otros paseos.
Un paseo marítimo, al fin y al cabo, es una estrategia que un espacio frontera entre lo que es naturalizado y lo que es artificial, permite mejorar la movilidad, potenciar el paisaje, crear pasillos visuales, corredores, aumentar la superficie peatonalizada, tal como vemos en el esquema. Bien integrado puede ser una estrategia de poner en valor el entorno natural. Vemos aquí unos ejemplos de los distintos paseos marítimos que habíamos proyectado. Este es el último, el paseo marítimo tramo 2, como decimos, de una extensión de más de 2.500 metros. Este sería el paseo marítimo tramo 3 y este sería el paseo marítimo, bueno, una planta de todo este proyecto, que es larguísimo, del tramo 5. Cada uno con unas características que ahora comentaré. En ese sentido, lo que propusimos para la actuación, y se están llevando a cabo, era la actuación de los parques de bolsillo, ejercicios de acupuntura que pudieran dinamizar todos esos entornos que por su presupuesto era inviable. El primero que planteamos fue este y se ha construido. Hemos tenido suerte de poder materializar algo que desde 2004 no se había hecho nada, y es este que vemos aquí, en un lugar singular, donde es una zona con las mejores vistas de casi toda la Manga, y que hasta ahora todo ese espacio estaba ocupado por los coches. Los mejores espectadores de este lugar eran los coches. Realmente lo que hicimos fue crear en el entorno, trabajar con el entorno natural, crear unas sendas peatonales, espacios de sombra, crear pavimentos ecomateriales, y esta es la imagen de esa plaza mirador que proyectamos, teniendo en cuenta la roca volcánica que luego reutilizábamos para revestir los muros de contención, y tenemos estas imágenes de estos espacios miradores. Y este es el espacio construido precisamente ahora en los premios de la región de Murcia, ha sido uno de los proyectos premiados, y también en unos proyectos en Nueva Delhi hace recientemente, en Rethinking Future 2020-2021. Otra de las intervenciones, esto es una imagen MIS de todo ese proyecto desarrollado como posibilidad de esa actuación de los parques de bolsillo que antes era inviable. Vemos aquí otra imagen de otro parque de bolsillo que está previsto que se pueda realizar, donde trabajamos en bandas funcionales, con espacios de sombra, terrenos desmontables, trabajando con pavimentos que son sumideros de CO2 y teniendo en cuenta un poco la arquitectura náutica, de redes náuticas, mobiliario náutico y sobre todo también estructuras tensoestáticas. Otro de los elementos que propusimos, este lugar se llama Plazas al Mar, que está en el tramo 3, también estaba ocupado todo por coches, la mayoría, y propusimos crear un gran escenario mirador hacia el mar que va a servir para dinamizar parte de los paseos marítimos que tenemos. Aquí se ve cómo se crea todo un pasillo visual hacia el mar, donde están las palmeras. Actualmente hay coches, son los espectadores del mar, y lo que se propone es potenciar espacios de juego, zonas de sombra y potenciar áreas estanciales. Trabajamos también con estructuras, con soluciones basadas en la naturaleza, suelos permeables y graderíos vinculados al mar, tal como se ve en la parte superior izquierda, en esas islas vegetales que se proyectan. La tercera y penúltima solución que se plantea en el tramo 5, donde las dunas están más presentes, también trabajamos con estructuras ondulantes similares al sistema dunar, y creemos que, igual que se hizo la solución 1, cuando esto se reactive, será posible que puedan materializarse el resto de los paseos. Por lo tanto, concluyendo, la calidad del paisaje natural del entorno de la Manga es incuestionable, es una zona, como decir, protegida. Un paseo marítimo es una herramienta de protección frente al mar, al cambio climático e incluso frente a la invasión de dominio público marítimo terrestre. La figura del paseo marítimo como elemento de protección del ecosistema cobra vital importancia por su capacidad de renovación. Los parques de bolsillo son elementos dinamizadores y articulizadores del espacio público y pueden potenciar el desarrollo de áreas próximas a ellos hasta llegar a la conmatación de los paseos marítimos proyectados. Ya se ha iniciado uno y esperamos que estas sinergias se amplíen al resto de los tramos. Y por último, los parques proyectados, los 3 que hemos dicho, al final son actuaciones de acupuntura urbana que en un futuro cercano, tal como hemos visto, entendemos que potenciarán la regeneración, y así deseamos, y continuidad de los tramos del paseo marítimo aún no ejecutados. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante. Bueno, seguimos con las exposiciones y ahora es la presentación a cargo de Liliana Andrea Clavijo, Memoria
Hola. Hola, hola. La ponencia tiene como título Memoria, Cultura y Colectividad para la Resignificación del Espacio Público. Avenida Sexta y Río Cali. Gracias, Liliana. Cuando Muchas quieras. gracias. ¿Me permiten compartir? Que alguien está compartiendo. Creo que ya está habilitado. A ver. Es que alguien está compartiendo pantalla. Comunico, perdonen, que me tengo que retirar de esta sala para iniciar en la otra sesión donde tengo que hacer la otra ponencia. Intentaré recuperar la sesión actual cuando esté finalizando en la otra sesión. Gracias por Perfecto, la atención. Indy. Hablamos. Mucha suerte. Listo, ahora sí me pueden ver, me pueden oír, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar también el tiempo para respetar el tiempo acá. Listo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias a los organizadores del evento por permitirme compartir mi experiencia de la ciudad de Cali, en Colombia, a través de esta ponencia Memoria, Cultura y Colectividad para la Resignificación del Espacio Público, Avenida Sexta y Río Cali. Digo esto porque soy bogotana viviendo en Cali, donde he tenido la fortuna de interactuar con estupendos colegas, profesionales urbanistas, arquitectos, profesores y estudiantes de la Universidad del Valle. Un momento. A ver si me deja pasar. Sí. La ciudad de Cali ha sido reconocida por las prácticas sociales y culturales relacionadas con la industria de la salsa y su biodiversidad, condición que la posiciona como un destino atractivo estrechamente ligado con el imaginario de sus habitantes, una ciudad abierta con espacios caminables y la presencia de 7 ríos que la atraviesan. Esta ponencia explora la resignificación de los elementos urbanos y las prácticas colectivas en 2 lugares emblemáticos para la ciudad, como lo son la Avenida Sexta y el Río Cali. 2 escenarios que son significantes en la socialización de los habitantes, exponen la identidad cultural de la ciudad y hacen parte de la memoria histórica, como lo expresó Darío Henao en el texto Literatura, Barrio y Música. La forma ideal de asumir a Cali como un sueño, una ficción, una creación que pervive en la memoria y la fuente de la narración. Esta investigación abordó la revisión de 3 componentes. Primero, los contenidos temáticos y conceptuales de los concursos Anteproyecto Urbanístico Avenida Sexta y el Corredor Ambiental Urbano del Río Cali. Segundo, la propuesta espacial y argumentativa de los proyectos ganadores. Tercero, la carga simbólica desde la memoria. Bajo este marco está planteada la pregunta-problema que orientó la indagación. ¿De qué manera los proyectos ganadores acogen prácticas socioculturales arraigadas a la memoria de la ciudadanía y hacen uso de elementos físicos del entorno urbano para actualizar, renovar e innovar la imagen de la ciudad? Tanto la Avenida Sexta como el Río Cali son 2 espacios de la ciudad que, si bien aunan las prácticas de colectividad de los caleños, entraron en un deterioro sustancial y se convirtieron en lugares inseguros y poco frecuentados. En 2018 existió voluntad política y gremial en la organización de 2 concursos para su revitalización, considerando que estos lugares han sufrido alto deterioro con el paso de los años. En el caso de la Avenida Sexta, causado por el cambio de uso y desborde de la actividad comercial, desatención en el mantenimiento de los andenes que son ocupados por vehículos y alta concentración de habitantes de calle, que causaron el desplazamiento de las actividades culturales y sociales a otros puntos de la ciudad. Por su parte, el río Cali ha sufrido una serie de cambios ambientales por la contaminación del agua, el deterioro de los canales bióticos y sus afluentes y la constante invasión de zonas de protección, situación que acentúa la grieta urbana a lo largo de su recorrido. El río ha perdido el protagonismo de la ciudad. Son el resultado del olvido, tanto Avenida Sexta como Río Cali son el resultado del olvido a las nuevas generaciones. Los únicos que añoran estos espacios en la ciudad son las personas mayores, tal como lo narra Andrés Caicedo en los años 70, en sus obras literarias. Para este análisis de códigos culturales en el espacio público, permitió establecer la relación entre la memoria de la ciudadanía, es decir, sus prácticas sociales, culturales y simbólicas,
en el uso del espacio público como insumo fundamental para el diseño y localización de elementos en el contexto urbano de la ciudad de Cali. No se trata de una arquitectura genérica ni anodina, se trata de su connotación y denotación es la que permite actualizar, renovar e innovar la imagen de la ciudad. Esta conciencia de los arquitectos y arquitectas por los códigos espaciales de la memoria es lo que permitirá traer el pasado al presente y resignificar el espacio público 50 años después. El primer caso de estudio, el concurso público anteproyecto urbanístico Avenida Sexta en Cali, ronda de anteproyecto para el diseño de la intervención del espacio público de andenes de la Avenida Sexta Norte, entre las calles 12 Norte y 36 Norte del municipio de Santiago de Cali. Fue un concurso de orden nacional, ganado, el primer puesto fue para la firma EMS Arquitectos de Gustavo Sarmiento, Paulo Escusería y Pantoja Arquitectos, Freddy Pantoja, arquitectos egresados y profesores de la Universidad del Valle. La intervención de alrededor de unos 2 kilómetros busca la reivindicación y la transformación del espacio público que entró en deterioro, pero hay un tratamiento sobre todo con 2 elementos que quiero destacar acá. Uno es el tratamiento del piso, los elementos que reivindican la práctica del recorrer y la conservación. Un elemento importantísimo en Cali es la conservación de los árboles. Los árboles son importantes como bien dentro de nuestra ciudad. Que hay algunas imágenes del proyecto, son suministradas por los ganadores del concurso. En este caso, fueron resignificados los elementos físicos con discursos que ponen por delante el arte como cultura en el en torno a la salsa, como es el caso de los dispositivos localizados en el piso que activan la memoria, muestra el valor cultural de la ciudad y ralentizan el caminar de la Avenida Sexta. Por ejemplo, el Paseo de las Letras. Aquí veamos un pedacito. Como la Sexta de Cali no hay dos, ni siquiera en Nueva York. Si la Quinta Avenida es bonita, la Sexta de Cali es mejor. Como la Sexta de Cali no hay dos, eso lo aseguro yo. Y si usted la camina de Estos elementos urbanos, por mostrar un ejemplo, estos elementos urbanos que son parte del espacio público, hacen parte del discurso de la salsa, están puestos en el espacio de lo público, acompañan el recorrer. Como señala Franco Careri en Walkscapes, al recorrer las figuras superpuestas en el plano territorio, el cuerpo de caminante va tomando nota de los acontecimientos del viaje, de las sensaciones, los obstáculos, los peligros y las variaciones del terreno. El andar es una práctica estética. Por su parte, el Concurso Público Nacional para el Diseño Ambiental, Paisajístico y Urbanístico del Corredor Ambiental Urbano del Río Cali fue ganado por Laura Núñez, Alex Espinosa, Luisa Ponte y Luis Arango, quienes en ese momento eran estudiantes de arquitectura de la Universidad del Valle y que durante el paro de 2018 se arriesgaron a presentar esta propuesta con el apoyo de la Oficina de Habitar Colectivo de uno de sus profesores, Duber Alarcón. El proyecto está dividido con diferentes etapas y con vocaciones del territorio en una ampliación, en una intervención sobre el río Cali. Una vocación que reivindica el contacto con el agua, saca el río en una parte donde el río es oculto, unos tramos donde el río es oculto todavía en la ciudad, y reivindica esa práctica y ese contacto que puede haber en diferentes escenarios de la ciudad. A través de grapas, a través de la estrategia de grapas, a través de la estrategia de puentes, de diferentes escalas de intervención, al reconocer la biodiversidad de Cali con el mariposario, el apiario, mirador, diferentes prácticas estéticas que
reconocen en el andar, reconocen en la vocación del río una oportunidad para rememorar. ¿Rememorar por qué? El arte como naturaleza permite dinamizar la actividad sobre el río Cali a través de puentes urbanos que reúnen las orillas y tejen la ciudad, y permite recuperar la presencia del cauce, la importancia histórica de los caleños del contacto con el agua y renovar la biodiversidad a través de las grapas urbanas. El contacto con el agua es fundamental para la cultura caleña. Bañarse en el río Pance es una práctica que aún hoy es tradicional como plan familiar, sumado al paisaje y arborización que da sombra y brinda microclimas agradables para la sociabilidad. Al respecto, señala Francisco Ramírez sobre la importancia del agua en las ciudades como referencia simbólica. Esta nueva relación del paisaje-ciudad da origen a imágenes identitarias que son recogidas y circulan a través de numerosas postales. En tanto, el espacio público, esa práctica de recorrer, permanecer dentro del espacio público tiene una nueva resignificación, y esto es lo que permite precisamente actualizar, renovar. Esta memoria es la que permite y activa esas prácticas, y es la que puede transformar la imagen de la ciudad. Es la que la activa y la pone vigente 50 años después. Para terminar, algunas consideraciones finales. A partir del análisis crítico de los componentes, se reconoció la dimensión social de la memoria como un filtro del mundo percibido que está estrechamente relacionado con los sentidos y los recuerdos que evocan la Cali de antaño, representada en dos elementos urbanos, calle y agua. Estos elementos constituyen por sí mismos el contacto cultural como escenario de sociabilidad, pues relacionan el recorrer y el recrear como prácticas que encarnan la idea de colectividad propia de los caleños, entendida esta como la relación que existe entre la vida privada de diferentes actores que interactúan entre sí en escenarios compartidos. La tríada memoria, cultura y colectividad permitió dimensionar y reconocer los signos y elementos utilizados de los equipos de diseño para cualificar y singularizar los espacios públicos desde la percepción social del espacio. En tanto, lo físico, texturas, mobiliario, arborización, agua, sumado a lo sensorial, luz, acústica, soleación, confort, exaltan los sentidos y llaman la atención de los peatones para la configuración estética, novedosa y vanguardista en cada una de las intervenciones, que no solo es representativa para la generación que perdió a esa Cali, sino también para la generación que viene, generaciones futuras. Finalmente, es preciso anotar que las propuestas ganadoras fueron entregadas para licitación por parte del gobierno local. No obstante, los procesos burocráticos y gestión ante las diferentes entidades gubernamentales han dilatado su construcción, y a la fecha y después del estallido social vivido en Colombia este año y la pandemia, los recursos para estos proyectos fueron utilizados para intervenciones sociales urgentes. Dos excelentes proyectos con buenas intenciones en lo que puede llegar a ser Cali a futuro, con propuestas de gran envergadura que son fundamentales para la convergencia ciudadana, necesarias, urgentes, de espacios con carácter y contexto que reivindiquen la colectividad y reposicionen estos lugares nuevamente como centros de sociabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, y la quinta ponencia de esta tarde, a cargo de Mario Villalta, que tiene como título Estrategias de Activación Urbana. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Mario. Bueno, empezamos. Ok. Primero decir pues que la ponencia está basada en una investigación y dos proyectos. El primero es el taller de activación urbana, que es un taller anual, que lo que es un laboratorio sobre el tema de activación. Se sistematizan estas experiencias en la investigación que se llama Estrategias de Activación Urbana, que concluye este año. Y la ponencia está basada en el caso de estudio realizada por un proyecto de acción social, de trabajo comunal universitario, que se llama Espacio Público desde una visión de hábitat, que es más o menos lo que vamos a ver. Cuando hablamos de procesos de activación desde un enfoque de hábitat, ¿verdad? Nos interesa los espacios públicos comunitarios, entendidos desde su estructura, que es el espacio en sí, desde las formas en que se habita y la gente que lo habita como finalidad, y en el centro de estos tres componentes están los procesos, que es lo que donde nos vamos a centrar. Definimos activación urbana como el proceso de construir significado y consolidar el vínculo vital y cotidiano entre la gente y sus espacios públicos de uso comunitario. Es decir, cuando hablamos de procesos de activación nos referimos a esta definición.
Y el caso de estudio, como les decía, parte de la aplicación de estos conceptos en el programa de trabajo comunal universitario, Espacio Público desde una visión de hábitat, en el barrio de Sinaí. Algo porque definitivamente seguro van a preguntar sobre esto, ¿verdad? Primero establecemos unas condiciones necesarias para trabajar este tipo de procesos desde la academia. Primero, no entrar a donde no nos llaman, ¿verdad? Debe ser una necesidad que nace de la comunidad, no empezar de cero. Siempre, esto es un error que casi siempre se comete, ¿verdad? Que se comete mucho. Hay que ver siempre la gestión de los barrios como un proceso en constante evolución y estamos obligados pues a articular con todo lo que hubo antes y todo lo que está sucediendo. No entrar solos, también esto es fundamental, sobre todo para proyectos desde la academia. En este caso, trabajamos con una asociación que tiene un proyecto de circo social en la comunidad, ¿verdad? Entonces, el que exista ese tercero, más bien el TCU, ¿verdad? Entra como un tercero que se encarga de articular procesos, de mediar entre las partes, de ir sumando organizaciones, instituciones públicas, etcétera, hacia los objetivos de gestión. Barrio Sinaí, bueno, ya no podemos llamarle informal después de las conferencias que hemos estado escuchando, ¿verdad? Por lo menos no hacerlo inconscientemente. Es un barrio autogestionado, consolidado desde hace más de 30, bueno, que tiene más de 30 años de existir. Y como todo barrio que sufre la marginalización, ¿verdad? Estatal, pues tiene una serie de problemáticas con las que tiene que lidiar su población, además de los estigmas que acarrean esas problemáticas, ¿verdad? Vemos el lote que aparece acá, que es a donde se desarrolla el proyecto, que también es muy importante indicar que es un terreno privado, ¿verdad? Cuando entra en el 2018, entra apoyando este proceso de Asocarte, de la Asociación Nacional de Arte y Circo, un proyecto de circo social en Sinaí. Los talleres se realizaban en este lote baldío que fungía como botadero de basura y escombros. Todos los días entraban camiones a botar basura. Sin embargo, por su centralidad, ¿verdad? Aquí vemos una foto del barrio con la ubicación del terreno. Es el único espacio abierto disponible, a pesar de ser un espacio privado. Hoy en día solo el perímetro que se ha reservado para el proyecto se mantiene sin construir. Todo lo demás se ha vendido, se ha construido. Entonces, bueno, desde el TCU y en un proceso participativo se plantea la posibilidad, se empieza a negociar, a mediar entre la comunidad y la propietaria del terreno y la municipalidad, para que la municipalidad adquiera este terreno para construir un centro comunitario que le llamó la comunidad, la carpa, en honor a todo el proceso de circo social, pues que había dado, que fue el punto de partida para todo este proceso de activación y de gestión. Estas son unas imágenes del proyecto que se diseñó en ese momento. Y antes de empezar con el análisis, señalar algunos logros o resultados del proceso en estos pocos años que se ha estado trabajando. Se logra configurar una organización comunitaria representativa de los distintos sectores del barrio, que son 4. Antes hubo otras organizaciones, pero dejaron de funcionar y había muchos prejuicios entre los mismos sectores, entonces era bastante difícil. Se logra un cambio colectivo del imaginario en cuanto al terreno baldío. Se logra un cambio morfológico en la configuración, apariencia, equipamiento de este terreno. Un fuerte involucramiento del gobierno local que legitima y promueve el proyecto Centro Comunitario La Carpa, es decir, lo asume la municipalidad. Una importante red de organizaciones y de alianzas en torno al proyecto que también dan pie a una estrategia política para sentar a la organización de la comunidad con otros barrios vecinos y empezar a trabajar el montón de prejuicios que hay alrededor, que esos prejuicios también son capitalizados políticamente de forma negativa, ¿verdad?, por algunos políticos del cantón. Entonces, viendo el diagrama anterior, nos sirve para definir 6 categorías de análisis para los procesos de activación, que tienen que ver con el uso cotidiano, la apropiación, los procesos de apropiación y negociación, la participación de la comunidad y el tejido de relaciones sociales,
la morfología y cómo se gestionan los espacios, ¿verdad? Los procesos de gestión. Para efectos de la ponencia, nos interesa centrarnos en esta pregunta: ¿cuál es la relación entre la dimensión morfológica del espacio urbano y los procesos de activación de espacios comunitarios? Para esto, bueno, señalamos primero algunos cambios en la morfología y después analizamos esos cambios con base en las otras 5 categorías de análisis que se establecieron. Sobre la morfología, bueno, vemos que el terreno cambia su topografía, se genera una plataforma plana. En esto interviene la municipalidad, a pesar de ser todavía un terreno privado, todavía lo sigue siendo, pero se logra entablar ese proceso de negociación. Esa baranda de bambú la construyó la misma comunidad, sin apoyo nuestro. Nosotros sí trabajamos en las gradas, bueno, siempre trabajamos de forma participativa. Se logra esa instalación efímera, se logra también, se limpia y acondiciona el terreno, se elabora de forma participativa este mural con niñas y niños en una esquina muy importante, ¿verdad?, frente al proyecto, y por cuenta propia de la comunidad se instala un puesto de lotería permanente en la esquina que también aporta, funciona como punto de encuentro y aporta cierta seguridad y permanencia de personas. Estamos en un proceso de rediseño del proyecto porque precisamente habían 6 a 9 metros de escombros, entonces decidimos bajar 4 metros y volver a cambiar el anteproyecto, porque de por sí el proceso de diseño nos sirve para trabajar el proceso social de forma participativa. Aquí lo más importante en cuanto a la gestión es señalar la oportunidad de utilizar la idea formal del proyecto como parte de la estrategia para promover su gestión, ¿verdad? Ayuda a impulsar el proyecto ante la comunidad y ante las diferentes autoridades. Y es necesario ver que el espacio evoluciona formalmente para sentir que la gestión del proyecto avanza, y esto se da a través de los pequeños cambios o elementos formales que se han ido trabajando. Con respecto a los usos cotidianos, ¿verdad? Lo más importante es que pasa de concebirse como un botadero de basura a un espacio de encuentro y recreación, sobre todo para niños. Se trabaja desde la cotidianidad. Esto ha sido fundamental, ¿verdad? Más importante que canalizar recursos ha sido que cotidianamente, todos los sábados, a través de estos talleres, se empiece a ver ese cambio de imaginario, ese cambio del espacio. Las huertas han sido fundamentales, son un excelente signo indicador de uso cotidiano, y la instalación también de la estructura temporal que creó un hito en el proyecto. Durante el 2020, digamos, se utilizó como espacio de encuentro y de atención porque no hay ningún otro espacio público, y a pesar de ser un espacio privado, se ha logrado que empiece a funcionar como un espacio público comunitario. Sobre los procesos de negociación y apropiación, con el mural, un caso muy interesante con los jóvenes que se reunían en esa esquina, algunos pues consumiendo sustancias, incluso armados, que tenían un graffiti que decía Sinaloa, porque así le dicen a su barrio y tienen derecho a decirle como quieran. Entonces se logró negociar con ellos, ¿verdad? Y se puso en la parte de arriba. Esto también nos sirvió para hacerle ver a las personas adultas que se oponían a que dijera Sinaloa que tenían que estar ahí para poder exigir ese tipo de cosas y para poder negociar con las personas que estaban apropiadas del espacio. Y esto nos permitió integrar a este grupo de jóvenes y que se reconocieran un poco con el proyecto también. El tejido de relaciones sociales ha sido clave, sobre todo el trabajo entre sectores y diferentes lideresas de la comunidad. Esto es un ejemplo reciente de hace 2 semanas, que se construyó conjuntamente estas escaleras en una zona de difícil acceso, y participaron en uno de los sectores más marginalizados, porque es el más reciente, lideresas y personas de los diferentes sectores. Como conclusión, bueno, nos interesa reflexionar sobre ese papel de los proyectos arquitectónicos en el desarrollo de las comunidades vulnerabilizadas, el gran potencial que tienen los espacios públicos como elemento aglutinante, integrador, articulador,
y hacer la reflexión de que muchas veces se ve estos proyectos de infraestructura como un fin deseado, ¿verdad? Como la solución a muchas problemáticas sociales, económicas que en realidad no sabemos cómo realmente enfrentar. Y ha quedado en evidencia, ¿verdad?, que si no se abordan estas problemáticas sociales, los proyectos de infraestructura o no se hacen, a pesar de que estén gestionados, o caen en el abandono una vez realizados, se cercan con rejas, se les pone candado, son pocos utilizados y vandalizados. Si bien no se cuenta directamente con los recursos para desarrollar este tipo de proyectos, la simple idea formal del proyecto puede ser aprovechada para impulsar su gestión y hacerla realidad de forma orgánica, involucrando a la comunidad y a las diferentes instituciones. Por lo tanto, se recomienda ver a los proyectos formales de infraestructura como oportunidades para promover este tipo de proyectos y no al revés, ¿verdad? Se invierte un poco la lógica del diseño y del quehacer, digamos, de la arquitectura en este sentido. Y con eso termino. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad, no tenemos tanto tiempo, pero podemos aprovechar estos 20 minutos que nos quedan para hacer varias reflexiones y discusiones sobre todas las 5 ponencias que nos han presentado esta tarde, que además tienen bastantes paralelismos, algunas con unas definiciones de cuáles deben ser las intervenciones que tenemos que empezar a hacer en esos espacios de encuentro y de recreación, a otras presentándonos proyectos que ya están interviniendo esos espacios de esparcimiento, recreación, encuentro, y en este último caso, pues, un planteamiento de estrategias de activación de esos espacios que se utilizan o que tienen el potencial de ser utilizados, pero que no están dentro de la lógica de la formalización del espacio público y de lo que se supone ideal. No sé si no veo que tenga comentarios en el chat, pero sí me gustaría saber si tienen preguntas entre ponentes o quienes también están participando como oyentes tienen algunas preguntas para los y la ponente. No tenemos ni media pregunta. Vale. Bueno, yo tengo varias preguntas, así que voy a empezar. A ver, para Indíbil y Juan Manuel, cuando nos presentan esas conclusiones de las estrategias del modelo participativo, de cómo deberíamos intervenir esos espacios hoy por hoy. En uno de los puntos que hablan es de la readaptación de esas zonas abiertas y habilitar los espacios de esparcimiento como espacios seguros. A mí me gustaría que ahondaran un poco más en esa readaptación de las zonas. Entendí lo de los espacios seguros para no contagiarme, seguro para pues sentirme bien al aire libre. Y intuyo que la readaptación está en esa misma línea, pero sí me gustaría que nos ahondaran un poco al respecto. Sí, buenas noches a todos aquí en España, buenos días ahí en Costa Rica. Bien, lo que consideramos nuestro punto de partida fue un poco la reacción que tuvo, o sea, la consecuencia que ha tenido el momento de pandemia actual en el mundo, que nos hizo ver que sobre el espacio público existió como un reset, ¿no? O sea, en seco el espacio público se queda absolutamente vacío, ¿no?
¿no? Se queda absolutamente vacío. Muchas de las ciudades que han sufrido más el impacto de la pandemia, sobre todo aquí en Europa, en España en concreto, pudimos observar un espacio público absolutamente vacío que nos ha permitido, bueno, que nos animó a reflexionar, ¿no? Durante unos días, incluso unos meses, estuvimos en esta situación y observamos que el espacio público que hasta ahora nos era útil, ¿vale? Nos dimos cuenta que tenía ciertos defectos que intentamos observar desde el punto de vista de la necesidad de tener espacios de seguridad. No solo desde el punto de vista de la movilidad, no solo desde el punto de vista de la seguridad civil, sino también desde la seguridad sanitaria, ¿no? Que fue uno de los aspectos que no habíamos tenido en cuenta hasta el momento, ¿no? Cuando hablamos de espacios públicos, no solo se habla de los espacios exteriores, ¿no? Sino también tenemos que hablar de los espacios interiores, como pueden ser estaciones de transporte público, como pueden ser vestíbulos de grandes edificios públicos, hospitales, edificios administrativos. Entonces, las estrategias vienen a ser un poco como las que ya se han empezado a utilizar en Barcelona, ¿no? Con el proyecto de las superillas, ¿no? Que es apropiarse de gran parte del espacio público que está utilizado por otros usos, como es la circulación, ¿no? Y dotar a los espacios que están pensados para los peatones de más espacio público a costa de reconquistar, por decirlo de alguna manera, ese espacio público pensado para el tráfico de vehículos. Con eso se consigue más espacio, por lo tanto se consigue más distancias, se consigue renaturalizar el espacio público aportándole más calidad, más elementos urbanos que faciliten su uso, como pueden ser bancos, como pueden ser espacios de juegos para niños, y eso pues en Barcelona afortunadamente tenemos un ejemplo muy interesante que supongo que ya lo conocéis, como es el tema de las superillas, ¿no? Claro, el reto está en cómo llevar eso a otro tipo de ciudades que no tienen el potencial de Barcelona ni tienen esa facilidad de transformación, ¿no? En nuestro caso, en Tarragona es una ciudad intermedia y estamos trabajando para ver cómo podemos reconfigurar ese espacio y básicamente la estrategia principal es conseguir más espacio a costa de la circulación, ¿no? De la circulación de los coches. Y no solo de la circulación, sino del aparcamiento de los coches, ¿no? Porque los coches no solo ocupan espacio cuando circulan, sino también ocupan espacio cuando no circulan, cuando están aparcados en algún sitio. Claro. Vale, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Sigo yo? Bueno, Simón, me pareció muy interesante la presentación. No conocía este criterio del déficit de espacio público efectivo. Entendí que son espacios al aire libre y de encuentro, ¿verdad? No están incluidas por cuando empezaste a explicar los casos de estudio. Lo que te entendí es que cuando hacías esa diferenciación entre el museo o la biblioteca y el espacio público, que es todo ese espacio de estar y de encuentro en derredor de esas edificaciones que de alguna manera pues también son públicas, o bueno, algunas de ellas. Me llevo esos 7 metros cuadrados por
por habitante, que de alguna manera, bueno, pues está vinculado con que la OMS ahora hablaba primero de 9 metros, luego habló de 10 y ahora creo que van por 12 metros de área libre y verde por habitante. Pero lo que más me interesa, lo que más me pareció interesante de tu intervención es la investigación, cómo la desarrollan para entender lo que las ciudades compactas históricas siempre han entendido, ¿verdad? Que lo importante es el espacio de proximidad, que lo importante es que las madres puedan permitirle a sus hijos ir a jugar a un lugar que no quede lejísimos de las viviendas, que puedan de alguna manera tener algún tipo de control en los juegos y en los encuentros. Y nada, me parece, voy a buscar tu ponencia para leerla porque me parece que tienes unos datos muy, muy interesantes y que ayudan a estos que definen el déficit de espacio público, que lo han utilizado durante 23 años, dijiste 23 creo, ¿verdad? Hacer una política pública adecuada y proporcional a lo que la realidad es. Un poco también volviendo a la ponencia del espacio público como vínculo necesario para el derecho a la ciudad. Bueno, es un enfoque distinto, pero al final de cuentas no están hablando de temas distintos en cuanto a esas necesidades de esos espacios y esas necesidades de que es lo que dicen efectivo, bueno, esas necesidades adecuadas o esas soluciones adecuadas. No sé si alguien tiene algún comentario. Tiene una pregunta. Sí. La tengo para Mario, pero tal vez se podría ser extendible al resto de personas ponentes. Yo le quería preguntar a Mario sobre la idea de autonomía de las comunidades en cuanto a la gestión de espacio público. Entiendo que, voy a admitirlo, aquí estoy como en los dos roles, porque entiendo que, digamos, existe una gestión comunitaria del hábitat, ¿verdad? Que ha sido, o que fue, en este caso específico, el que nos mostró, digamos, yendo paralelo a la acción estatal, digamos, no estaba necesariamente involucrada. Pero ¿qué aparece, o qué pasa, o qué sucedería cuando aparece el Estado? ¿Cuál es la autonomía de estas comunidades en cuanto a su desarrollo? ¿Está cooptado, digamos, de alguna otra manera la gestión, digamos, de su devenir? O, digamos, ¿cómo se comería, digamos, en términos de esta idea tan interesante sugerente de la producción del hábitat, la autonomía comunitaria como una idea que se tiene que discutir en procesos de gestión estatal, o por lo menos cuando el Estado aparece a suplir determinadas necesidades, ¿verdad? Ok, sí, complejo. Bueno, primero que lo que hace aquí la formulación participativa del proyecto, la carta en este caso, y a través del proceso que se viene realizando, lo que hace precisamente es fortalecer esa organización, ¿verdad? Y esa autonomía de la comunidad para gestionar y decidir y exigir, ¿verdad? Más bien que ciertos aspectos que corresponden, ¿verdad? A la institucionalidad sean atendidos y que no están siendo atendidos precisamente por esa, digamos, condición ambigua, ¿verdad? Que para lo que se define algo como informal, ¿verdad? Bueno, si no aparece no tengo que atender, y punto. Y eso es mucho la actitud. Entonces, en ese sentido, pues sí, pues, se le da como una propiedad sobre lo que se está haciendo, sobre la gestión de su entorno. Pero tal vez más importante es que la intervención estatal no es algo blanco y negro, ¿verdad? Es decir, precisamente uno de los principales problemas en este caso es que dentro de la institucionalidad, dentro de la misma municipalidad, hay personas o sectores que apoyan el desarrollo de la comunidad y el desarrollo de las infraestructuras y de satisfacer las necesidades básicas que tienen que satisfacer, pero hay otras que se oponen al asentamiento con ese discurso, ¿verdad? Y esos prejuicios que hay desde los barrios aledaños hacia el asentamiento por su condición.
irregular y por su condición socioeconómica también. Entonces, más bien a ese sector que sí piensa en positivo, ¿verdad? Y que sí quiere atender estas necesidades de la comunidad, el proceso les empodera mucho, ¿verdad? Y les da herramientas para poder combatir a ese otro sector, ¿verdad? Porque todo media por un órgano político que es el Consejo Municipal. Entonces, en el Consejo se chocan estos intereses y puede tener la mejor intención la alcaldía de desarrollar el proyecto y el Consejo vota no y no se hace. Entonces, no solo ha servido para ese empoderamiento y capacitación, digamos, de la comunidad para poder ser artífice de su propia gestión, sino para dar esa lucha política en el Consejo, y por eso es tan importante, digamos, que se sienten a conversar con barrios vecinos y comunidades vecinas, ¿verdad? Como para romper esos prejuicios, esos estigmas, y que se caiga ese discurso político negativo hacia la comunidad y el asentamiento, ¿verdad? Entonces creo que va por ahí. Gracias. Muchas gracias. Luis, ¿no querías que alguien más se refiriera a tu pregunta? No, solamente si fuese necesario, si alguien quisiera algo que decir, pero era una pregunta dirigida a Mario. Bueno, y para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, yo haría un poco bien un vínculo entre los dos presentaciones que hacen tanto Liliana como Enrique sobre estas propuestas de espacios, bueno, la de Enrique con los espacio de bolsillo. ¿Qué decir? Me imagino encontrando esos pequeños espacios que parecían de alguna manera, bueno, esa es la lectura que hago, que parecían un poco residuales, y sacarles el potencial y conectarlos con ese paseo marítimo que se está planteando en varias etapas. Y con Liliana, el reivindicar de alguna manera, ¿verdad? Que es un poco también la misma esa búsqueda de la manga, el reivindicar a partir de esos valores culturales y ese valor que tiene el río en estos proyectos de espacio público que nos presentaste, que veremos cuándo se implementarán. No sabemos o ya los están. No hay capital para ello. Están en proyecto, todavía están desarrollados, entregados, pero no se congeló. Esperemos que se pueda hacer. Me imagino. Y Enrique, lo de la manga sí siguen haciéndolo, ¿tienen el financiamiento? Sí, como he dicho, ha habido suerte de conseguir financiación europea, y proyectos que estaban parados desde el año 2004-2005, gracias a estas un poco situaciones de acupuntura, de poner en valor estos entornos, pensamos que van a dar lugar y dinamizar el resto de paseos, conectar con ellos, y entonces pues también los lugareños y los residentes pues también abogan porque vamos a luchar todos para que esto sea una realidad, ¿no? En algo que antes se resultaba inalcanzable, pues pequeñas acciones, pues de ahí lo del nombre, ¿no? Esos pequeños parques de bolsillo, pues llegaremos a tener una especie de Central Park lineal, es decir, que a ver si llegamos a tener todo un pulmón verde o un gran parque, ¿no? Entonces, pues sí, realmente ha habido una oportunidad, se ha hecho ya uno, que estaba todo desde el año 2004, como decía antes, ahí sin moverse, y bueno, y esperemos que con estas pequeñas ayudas y también el interés ciudadano pues se pueda dinamizar y llegar a materializarse, si no en su totalidad, en parte. Claro. Bueno,
Pues mil gracias por compartir con nosotros todos estos trabajos e investigaciones. En nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y de la organización del Congreso, les doy las gracias y les invito a pasar a la última actividad que tenemos del Congreso, que es la clausura. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Buena tarde y buena noche. Muchas gracias a todos. Bueno,